Crisis del sistema colonial en Hispanoamérica. Hacia mediados del siglo XVIII, el Imperio español enfrentaba una compleja situación internacional debido a su rivalidad con otras potencias europeas, entre ellas Inglaterra. Esta se había consolidado como potencia comercial gracias a la acción de corsarios y otras tácticas navales, que hicieron decrecer el dominio hispano en las colonias de ultramar. Las disputas con Inglaterra y otras potencias provocaron el aumento de gastos y la necesidad de conseguir mayores ingresos para financiar el costo de los numerosos conflictos. Estos elementos contribuyeron a la pérdida del monopolio español en el continente, lo que se manifestó en el aumento del comercio informal en América, caracterizado por el contrabando, el mercado negro, el tráfico y la piratería. La atención que España debió prestar a estos problemas se tradujo en el descuido de la administración colonial, situación que despertó en América una prolongada crisis. Con la llegada de Carlos III al poder, considerado un déspota ilustrado, el Estado español comenzó la aplicación de las llamadas reformas borbónicas, cuyo objetivo era recuperar el control de las colonias a través de una mayor presión fiscal y la imposición de funcionarios cercanos a la corona. Estas reformas golpearon duramente las economías americanas y las pretensiones políticas de los criollos, quienes desde fines del siglo XVII comenzaron a manifestar su malestar respecto de la situación de postergación que sufrían a la hora de ocupar cargos de gobierno. En el contexto histórico podemos encontrar 4 factores principales por los que se dio la crisis del sistema colonial en Hispanoamérica. Primero, las reformas borbónicas impulsadas por las monarquías españolas en el siglo XVIII para modernizar el imperio, como la creación de nuevos impuestos, la apertura parcial del monopolio comercial y la desamortización de tierras, generaron descontentos en algunos sectores sociales, tanto en España como en las colonias. 2. Las invasiones napoleónicas a España en 1808 y la abdicación de Bayona dejaron una vacío de poder que los criollos aprovecharon para reclamar participaciones del Estado que el régimen colonial les había negado. Esto desató una serie de sublevaciones populares en Perú y en México, aunque donde la oligarquía criolla era más fuerte, el sistema virreinal se mantuvo casi intacto. 3. La convocatoria de las Cortes de Cádiz en 1810 para que los españoles americanos participaran en igualdad con las penínsulas precipitó el debate y las contradicciones que terminarían produciendo la crisis y el proceso independentista. Se discutía el carácter de los territorios americanos, el número de representaciones en las Cortes y quienes debían ser electores como diputados. 4. Y último, la crisis de la monarquía española y el tránsito del antiguo al nuevo régimen, modificado la forma de entender conceptos como nación, pueblo, soberanía y restauración. Esto generó un cambio cultural más que social y económico que el historiador Francis Xavier Guerra calificaba de la revolución. Dificultades sociales. Las principales reformas borbónicas en el siglo XVIII afectaron negativamente a varios sectores en Hispanoamérica. Los pueblos indígenas fueron los más perjudicados, sufriendo superexplotación y pérdida de derechos por medidas como la desamortización de tierras comunales y el aumento de impuestos. Esto generó sublevaciones populares indígenas previas a la independencia, como la insurrección de Tupac Amaru en Perú.
Los criollos, si bien buscaban mayor participación política, vieron amenazados sus intereses económicos por reformas como el monopolio del comercio entregado a compañías privadas, que afectaron a productores y comerciantes internos. Los artesanos y pequeños productores agrícolas, en su mayoría mestizos, también se vieron afectados por el aumento de impuestos y la competencia de manufacturas importadas. Los esclavos africanos y la mano de obra indígena semiesclava empleada por la producción minera y agrícola de exportación sufrieron mayores cargas de trabajo y explotación. Las reformas borbónicas, lejos de modernizar el imperio, terminaron debilitando al afectar los intereses de diversos sectores sociales, desde los pueblos indígenas hasta los criollos, generando un caldo de cultivo para el descontento y las sublevaciones que desembocarían en la crisis del sistema colonial. La expulsión de los jesuitas de los dominios españoles en 1767 fue una de las reformas borbónicas más controvertidas y que generó mayor resistencia. La orden de los jesuitas había establecido un exitoso sistema de misiones y reducciones en Paraguay, que les permitió acumular gran riqueza e influencia. Esto generó recelos en la corona española. Las misiones jesuitas en Paraguay fueron vistas como un estado dentro del estado, que escapaba del control real. Cuando se intentó aplicar el Tratado de Madrid de 1750 para entregar parte de este territorio a Portugal, los indígenas de las misiones se rebelaron bajo el liderazgo del cacique Cepé Tiarajú. La expulsión de los jesuitas en 1767 por orden de Carlos III fue un duro golpe para las comunidades indígenas que perdieron su sistema de protección. Muchos indígenas se sublevaron en defensa de los jesuitas, como en la insurrección de los pueblos guaraníes en Paraguay. Paradójicamente, el primer manifiesto independentista en Hispanoamérica no fue escrito por un ilustrado, sino por el jesuita exiliado Juan Pablo Vizcardo, quien en 1779 publicó su carta a los españoles americanos llamando a la independencia. Las medidas borbónicas también generaron descontento en España, produciéndose en 1766 una sublevación popular en Madrid que obligó a Carlos III a refugiarse en Aranjuez, de la que se culpó a los jesuitas. La expulsión de los jesuitas, si bien buscaba fortalecer el control real, terminó debilitando la presencia española al privar a las comunidades indígenas de su sistema de protección y generar resistencia. Paradójicamente, también contribuyó a gestar el germen de la independencia. La alcábala fue un impuesto indirecto sobre las transacciones comerciales que existió en América Española desde la época colonial. Su cobro generó malestar y resistencia entre diversos sectores. La alcábala gravaba con un porcentaje generalmente entre el 2% y el 6% el valor de todas las ventas y permutas de bienes muebles e inmuebles. Esto encarecía los precios y afectaba tanto a productores como a consumidores. El cobro de la alcábala era arrendado a particulares, quienes debían pagar por adelantado una suma fija a la corona y luego recuperarla con creces cobrando a los comerciantes. Esto daba lugar a abusos y corrupción. Los comerciantes, sobre todo los más pequeños, se quejaban del peso de la alcábala, que reducían sus ganancias. Hubo numerosos pleitos y resistencia al pago. Los productores agrícolas, artesanos y consumidores también sufrían el impacto de este impuesto, que encarecía los precios de los bienes de consumo. En 1776, el visitador José Antonio de Arreche intentó aumentar el cobro de la alcábala en el virreinato del Perú, lo que generó la rebelión de Tupac Amaru II, que se extendió por varios años. La resistencia al cobro de la alcábala fue un factor que contribuyó al generalizado con el sistema colonial y al apoyo a los descontentos movimientos independistas en varias regiones de Hispanoamérica. El cobro de la alcábala, al afectar los intereses de diversos sectores sociales, desde comerciantes hasta consumidores, generó un caldo de cultivo para el descontento y la resistencia que alimentó la crisis del sistema colonial en Hispanoamérica. Dificultades económicas. Las dificultades económicas que enfrentó el sistema colonial español en Hispanoamérica a principios del siglo XIX fueron las reformas borbónicas y el aumento de impuestos. Las reformas
económicas impulsadas por los Borbones para modernizar el imperio. Lejos de lograr su objetivo, terminaron fomentando las contradicciones existentes y debilitando el poder de la monarquía. Para financiar el estímulo económico, se aumenta la extracción de plusvalía de las colonias americanas, reduciendo las cargas fiscales y cerrando el monopolio comercial con otras potencias. Competencia del comercio inglés. Esto ocurrió en un marco en el que el comercio naval inglés ya era el primer del mundo. En España se había estancado. Se permitió incluso el flujo de manufacturas inglesas a precios más bajos, lo que afectó a productores y comerciantes internos, descontentos del sector afectados, el cobro de impuestos como la alcabala que grababa las transacciones comerciales generó malestares entre comerciantes, productores agrícolas, artesanos y consumidores. Hubo numerosos pleitos y resistentes al pago de la alcabala, y encarecía los precios y reducía las ganancias. Las reformas borbónicas, lejos de modernizar, terminaron debilitando el dominio español, afectando los intereses de diversos sectores económicos, generar aumentos de impuestos y competencias como potencias como Inglaterra. Esto contribuyó en la descontento del alimento de la crisis del sistema colonial en Hispanoamérica. Movilizaciones populares. Los movimientos populares en Hispanoamérica durante la crisis del sistema colonial fueron fundamentales para el proceso de independencia y en la transformación social y política de la región. Estos movimientos surgieron en respuesta a las condiciones de explotación, desigualdad y opresión bajo el dominio colonial español. A continuación se destacan algunos de los movimientos populares significativos. Primero están las rebeliones indígenas y afrodescendientes. La primera es la rebelión de Tupac Amaru II, de 1780 a 1781. El líder fue José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, fue en Perú. Las causas de este fue la explotación y abusos contra los indígenas, imposición de tributos y trabajos forzados. ¿Cómo se desarrolló? Tupac Amaru II inició una rebelión que buscaba la abolición de la mita y las reformas tributarias. Aunque inicialmente tuvo éxito, la rebelión fue brutalmente reprimida por las autoridades coloniales. La segunda está la rebelión de los comuneros en 1781. La ubicación fue en Nueva Granada, que es la actual Colombia. Las causas de estas fueron el incremento del impuesto y descontento generalizado por las reformas borbónicas. El desarrollo se dio donde los comuneros se levantaron con armas y llegaron a ocupar importantes ciudades, aunque lograron algunas concesiones iniciales, fueron finalmente derrotados por las tropas reales. La tercera está la rebelión de los quilombos en Brasil. Su líder fue Zumbi dos Palmeras. La ubicación fue en Quilombo de Palmares, en Brasil. Las causas de estas fueron la resistencia de los esclavos africanos contra la esclavitud y la opresión. El desarrollo consistió en que los quilombos eran comunidades de esclavos fugitivos que resistieron la autoridad colonial. Palmares fue el más famoso y resistió durante casi un siglo antes de ser destruido por las fuerzas coloniales en 1694. Bueno, también se dieron movimientos campesinos y mestizos. El primero de estos fue el Grito de Dolores en 1810. Su líder fue Miguel Hidalgo y Costilla. La ubicación fue en México. Las causas de estas fueron la explotación económica, desigualdad social y la influencia de ideas ilustradas. El desarrollo consistió en que Hidalgo lanzó un llamado de independencia que movilizó a miles de indígenas y campesinos. Aunque Hidalgo fue capturado y ejecutado, su movimiento fue
continuado por otros líderes como José María Morelos. 2. Está la Revolución de Mayo en 1810. Sus líderes fueron Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Su ubicación fue en Buenos Aires, Argentina. Las causas de este fueron la influencia de la invasión napoleónica en España y el descontento con la administración colonial. Desarrollo. La Revolución de Mayo inició un proceso de independencia que se extendió por el Cono Sur, culminando en la independencia de Argentina, Chile y otras regiones. También están los movimientos de resistencia humana y sectorial. El primero de estos fue la Revolución de Quito en 1809, ocurrió en Quito, Ecuador. Las causas de este fueron la influencia de las ideas ilustradas y la situación política en España. Su desarrollo consistió en que los quiteños formaron una junta autónoma que buscaba gobernar en nombre del rey Fernando VII, depuesto por Napoleón. Aunque inicialmente fue aplastada, la Revolución de Quito marcó el inicio de la lucha por la independencia en la región. La segunda fue la Conspiración de los Iguales, en 1809. Su ubicación fue en México. Sus líderes fueron Francisco de León Arriaga y Mariano Michelena. Sus causas fueron la inspiración en la Revolución Francesa y el descontento con el dominio español. El desarrollo consistió en que, en un intento de derrocar el gobierno colonial en México, aunque fue sofocada, inspiró movimientos posteriores. En las consecuencias y legados de todos estos movimientos y lucha por la igualdad, estos movimientos populares tuvieron un impacto duradero en Hispanoamérica al iniciar un proceso de independencia. Fue el catalizador de la lucha por la independencia en muchas regiones. También buscaba cambiar la estructura social, cuestionaron y debilitaron las jerarquías coloniales, inspiró movimientos futuros. Las rebeliones y levantamientos sentaron las bases para futuros movimientos de resistencia y reforma en la región. Movimientos populares en Hispanoamérica durante la crisis del sistema colonial fueron diversos y multifacéticos, reflejando las complejas realidades sociales, económicas y políticas de la época. Influencia de las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas, independencia de las tres colonias, la Revolución Francesa y el vacío del poder generado por la crisis de la monarquía española tuvieron una importante influencia en el proceso de la independencia de Hispanoamérica. La influencia de las ideas ilustradas. Las ideas de ilustración como la igualdad de derechos, la soberanía popular y el liberalismo económico calaron en sectores criollos como reclamaban mayor participación política y económica. Ideologías ilustradas de la élite criolla, como Camilo Torres, apelaban a este ideario para justificar su igualdad de derechos como los españoles, aunque temían que el sentimiento de igualitarismo se extendiera a indios, negros y mestizos. Consecuencias y legado. La crisis del sistema colonial en América Latina desencadenó una serie de transformaciones profundas que culminaban en la independencia de la mayor de las colonias entre 1810 y 1825. Este proceso fue impulsado por el debilitamiento del poder colonial, en parte debido a la invasión napoleónica en la península ibérica, lo que permitió que los movimientos independentistas ganaran fuerza. La independencia marcó en el fin del dominio europeo directo, pero no eliminó las estructuras de desigualdad social que prevalecían desde la época colonial, como las élites criollas a suministrar el poder. El ámbito económico, las caídas de monopolio comercial de las 13 polis
abrió nuevos mercados especializando con Inglaterra y Estados Unidos, pero también inició en una nueva fase de independencia económica hacia estas potencias extranjeras. Políticamente, las nuevas naciones adoptaron formas republicanas, aunque muchas enfrentaron problemas de gobierno como guerras civiles y dictaduras. El legado de esta crisis incluyó la formación de identidades nacionales y culturales, pero también la persistencia de desigualdades sociales y dependencia externa que ha influido en el desarrollo de la región. A pesar de los cambios de muchas de las problemáticas de la época colonial, continuaron marcando el camino de nuevas repúblicas. Conclusión. La crisis del sistema colonial en América Latina marcó un punto de inflexión en la historia de la región, con consecuencias duraderas y un legado complejo. Los puntos claves incluyen: 1. Independencia política. El colapso del poder colonial permitió la formación de estados independientes, estableciendo el inicio de las naciones latinoamericanas modernas. 2. Persistencia de desigualdad. Aunque se lograron avances hasta la independencia, muchas estructuras de poder y desigualdad social se mantuvieron, con las élites criollas asumiendo el control en lugar de las antiguas autoridades coloniales. 3. Dependencia económica. La apertura a nuevos mercados no significó una verdadera autonomía económica, sino una nueva dependencia de potencias extranjeras que continuó afectando la región. 4. Formación de identidades nacionales. La lucha por la independencia ayuda a forjar identidades nacionales, promoviendo la creación de símbolos, literaturas y tradiciones propias de cada nación. Como reflexión final, podemos decir que el legado de la crisis colonial sigue presente en la actualidad, a pesar de la independencia política lograda hace más de 2 siglos. América Latina enfrenta desafíos relacionados con la desigualdad social, la concentración de la riqueza y la dependencia económica. Estos problemas, originados en gran medida durante la época colonial, continúan influyendo en el desarrollo y la estabilidad de la región. La reflexión sobre la crisis histórica subraya la importancia de seguir trabajando para superar estas herencias y construir sociedades más justas y autónomas.